A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1 televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en www.telesucesos.net. Ahí está nuestra página web, un botón de en vivo. Bueno, ustedes ven el previo ya de la programación. Además, estamos haciendo algunas reformas en lo que es la página web. Y también nos pueden seguir en YouTube, donde subimos posteriormente de su salida al aire este programa a la plataforma YouTube Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor Ramiro Mosquera Chávez, es experto en seguridad, analista militar, tácticas militares también. En pasados días llevaron a cabo un diálogo social político en el que, aparte del doctor Ramiro Mosquera Chávez, estuvieron presentes el doctor Eduardo Mosquera Benalcázar, quien es el coordinador y presidente de la Fundación Médica Eduardo Mosquera, Alan Cateid, que también además es panelista aquí en Telesucesos, analista internacional de gran trayectoria, miembro del cuerpo consular además ecuatoriano, Milton Castillo Maldonado, ex defensor público, Carlos Añay de la Bastida, ex candidato a la presidencia de la República, el doctor Estuardo Mosquera Vaca, médico salubrista y asesor de la Fundación Médica Eduardo Mosquera. Ramiro Mosquera, el doctor, está presente el día de hoy entonces con nosotros. Cuéntenos un poco de este diálogo y básicamente porque se trataron tres temas: las bases extranjeras en el Ecuador, las elecciones en los Estados Unidos y los conflictos bélicos Rusia-Ucrania, Israel-Hamás, Hezbollah, Líbano e Irán. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, arquitecto. Para mí es un placer estar nuevamente aquí en el canal y yo voy a aprovechar todo segundo para dirigirme al pueblo ecuatoriano y decirle que el problema que estamos enfrentando de la inseguridad, que ya es una cosa crónica y que está, digamos, ya desbordó, ¿no? Ya, ríos de sangre, tenía hasta la cabeza ya. Sí. Es importante que aprovechemos cada segundo, porque yo he estado hace 15 días en la Academia de Guerra del Ejército haciendo una conferencia ante 300 oficiales de Estado Mayor. Y luego pues tuve hace 3 días atrás la oportunidad de estar en el Círculo Militar, donde se presentó un trabajo que permitía la incorporación de un oficial del grado de coronel como académico de la historia. Y las personas que me están escuchando pueden pensar que este proceso académico es un poco ajeno al asunto que se vive actualmente de la inseguridad, que es palpitante, y yo les quiero decir que esto es absolutamente equivocado. Y vamos a traer a colación un ejemplo de los Estados Unidos que sirve como anillo al dedo para poder transmitir la idea que yo tengo al pueblo ecuatoriano. Por favor. Sucede que en los Estados Unidos enfrentaron el mismo problema que estamos enfrentando ahora los ecuatorianos, relativo a cómo combatir a un enemigo que resultaba inédito para el esquema de operaciones que habían tenido los militares norteamericanos en la Segunda Guerra, en la Guerra de Corea. Y posterior a la derrota de los Estados Unidos, el análisis del coronel Summers, que es un libro que se llama On Strategy, que es un libro de estudio en la Academia Militar de Leavenworth, que es el Estado Mayor allá, determinó que por más que los Estados Unidos invirtieron cantidades inmensas, recursos ingentes, económicos, militares, para poder vencer al adversario, no lo podían hacer porque simplemente la doctrina estaba equivocada. ¿Invirtieron en qué? Por ejemplo, en elementos, en bélicos, nada bélicos, menos, ajá, armas y todo eso, pero, nada menos, eso no es suficiente. Nada menos que los bombarderos estratégicos B-52 que estaban ideados para llevar las bombas nucleares al enemigo, fueron utilizados en Vietnam para bombardear con bombas convencionales. Digamos, esto les puede dar a ustedes a entender que los Estados Unidos utilizaron todo el arsenal tecnológico militar para poder vencer al adversario y finalmente fueron derrotados. Pero lo importante de este tema es que la derrota se debió, según Summers, que es el analista más profundo, a que no había una doctrina militar adecuada
en los Estados Unidos, que tiene una producción académica formidable en todo su establishment de universidades. Y es lo que nos pasa ahorita en el Ecuador. El problema para mí, como analista, experto, especialista en seguridad, es que el Ecuador no tiene una doctrina militar. Y el trabajo académico que se presentó hace 3 o 4 días en el Círculo Militar versaba sobre ese tema. No tiene, perdón doctor, no tiene una doctrina militar. ¿Algún momento tuvimos una doctrina militar? ¿Se perdió? ¿No se actualizó? ¿Qué es lo que pasó? Esa es una pregunta importantísima. Sucede que en el Ecuador tuvimos 2 misiones militares, que fueron la misión militar chilena en 1900 con Eloy Alfaro, y luego la misión militar italiana que vino en 1920, y en ambos casos estudiosos militares que son una lumbrera y una excepción, como el coronel Muñoz y el coronel Arrea, Chiriboga, determinan que este esfuerzo económico gigantesco que hizo el Ecuador para traer ambas misiones militares fueron un fracaso. Y le digo por qué. Porque tanto los chilenos, que operaban en un terreno que era desértico fundamentalmente, y los italianos, que operaban en un terreno que es más parecido a la geografía de la sierra del Ecuador, nunca se preocuparon de analizar que el conflicto iba a ser en una región selvática, de tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos con los peruanos en el 41 fue un fracaso total. Yo le quiero decir, para sintetizar, arquitecto, que el mejor táctico que ha tenido el Ecuador es un médico, es el doctor Carlos Concha, que es conocido como coronel Carlos Concha, y que le metió una paliza al Ejército Constitucional de Plaza, formado por los instructores chilenos. ¿Por qué? Porque es que durante 3 años le tuvo en jaque al ejército, porque la doctrina que aplicaban las fuerzas constitucionales era la doctrina de los chilenos, que no podía implementarse en un terreno selvático como Esmeraldas. Y el doctor, porque es médico y luego ejerció como odontólogo en Esmeraldas, utilizó una doctrina que ya Muñoz dice que era la heredada por nuestros libertadores, que era la adecuada. Es decir, en otras palabras, arquitecto, no necesitábamos traer ni chilenos ni italianos. Aterrizó a la realidad ecuatoriana. Exactamente. En su geografía, en idiosincrasia de la gente, en la forma de ser. Exactamente. Usted siempre es una lumbrera, arquitecto. Pega exactamente en el centro. Es decir, aterrizó el problema en el asunto. Vamos al tiempo actual. Usted sabe que nuestros soldados se forman con un manual de instrucción individual de combate. Ese manual de instrucción individual de combate le prepara a la persona, al soldado, al conscripto, para estar en un medio ambiente rural, donde uno tiene que ver cómo se desplaza en el terreno, reptando, etcétera, etcétera. Pero sucede que ahorita estamos enfrentando una guerra en un ambiente urbano. El conflicto ha llegado al área urbana. Ya, entonces, cuando usted empieza a estudiar los reglamentos de combate en el ejército, estudia el ataque, la defensa, las operaciones retrógradas, pero hay unas operaciones especiales que son el cruce de puentes, etcétera, etcétera, y hay un manual específico sobre combate en área urbana. ¿Sí me entiendes? Ese es el que debería utilizarse para formar, porque la queja de los ciudadanos civiles ecuatorianos es que les ven a los policías jugando con los celulares dentro de las patrullas. Dice, les llamamos para que nos auxilien y nunca vienen a tiempo. ¿Por qué razón? Porque el personal está formado para desplazarse en un terreno, en un área que es un área de tipo rural. Entonces tenemos que empezar por ahí, por el manual de instrucción individual de combate. El mejor estratega que ha producido el Ecuador no es un militar, es Víctor Emilio Estrada. Escribe un libro extraordinario por la década del 30 que se llama Fuertes y Esclavos, en donde analiza que nosotros precisamente carecemos de una doctrina militar adecuada para nuestro terreno, desde el punto de vista estratégico, porque desde el punto de vista táctico es nada menos que, como le decía, un médico, el doctor Carlos Concha, conocido como Carlos Concha. De tal manera que estos temas, cuando yo estuve en el Instituto de Altos Estudios Nacionales del año 95, hice una tesis precisamente sobre las misiones militares ecuatorianas o que llegaron al Ecuador, y utilicé los comentarios de mi coronel Muñoz y de mi coronel Chiriboga para hacerles ver la necesidad de que haya lo que usted dijo, una doctrina militar que se aplique al terreno y a la situación que estamos viviendo, porque de lo contrario se produce lo que se produjo en Vietnam, una derrota. Usted puede invertir
recursos económicos gigantescos y finalmente va a salir derrotado. Porque es como cuando los abogados les dijeron luego de la independencia, vamos a hacer un código civil. Y sucede que los ecuatorianos, los abogados ecuatorianos no pudieron pasar primero de los 15 artículos, luego de los 50 artículos y finalmente tuvimos que utilizar el código un código que fue el que acaparó toda la atención de América. De tal manera que él dice, arquitecto, yo le ruego a la gente que me está escuchando, necesitamos hacer un estudio académico y ahora vamos a las bases. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes las bases? ¿O por qué no son importantes las bases? Las bases serían importantes en la medida en que esto significaría un estímulo para nosotros los ecuatorianos realmente empezar a producir lo que debimos haber producido hace 25 años atrás, cuando ya se detectaron los primeros síntomas de esta problemática. Pero 10 años atrás otro médico, el doctor Huerta Montalvo, anunció que el Ecuador estaba en riesgo de convertirse en una narcodemocracia. En ese momento las universidades del estamento académico debió haber respondido, porque es el estamento académico. Fíjese que cuando hace unos 3 años atrás empezaron a ver estos problemas en las urbanizaciones de personas adineradas en Guayaquil, me refiero a San Borondón, empezaron a haber muertes en estos departamentos que habían sido rentados por personas que estaban ligados. Se asustaron y le trajeron, por ejemplo, a Joaquín Hernández, que es rector de 2 universidades prestigiosas de Guayaquil, y Joaquín Hernández, luego de la reunión que tuvo con los policías, los militares y el personal civil, dijo, no les ofrecemos nada, pero vamos a tratar de responder. Ya estaba atrasado 25 años, licenciado. Arquitecto, ya estaba atrasado 25 años. Una doctrina militar no se elabora con el enemigo al frente, se elabora con 20 años de anticipación y tienen que estar en eso los cerebros más potentes de un país, de una academia. Hay que recuperar todo ese tiempo. Todo ese tiempo, pero tenemos que hacerlo porque de lo contrario podemos invertir los recursos económicos que usted quiera y va a seguir el desangre y va a seguir la angustia y no vamos a poder triunfar. Con bases militares aquí, lo único que deberíamos preguntarnos, ¿la presencia de las bases militares de aquí va a significar una mejoría en el estado de inseguridad que padece la población? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, la presencia de las bases militares... Claro, usted dijo serían importantes, y lo dijo hace un momento, serían, no dijo son importantes. Además que todos entendemos y decimos, o todos, cuando dicen bases militares nos imaginamos Estados Unidos, ¿no? Así es. Y resulta que pueden entrar también bases militares de otros países. Así que este es un tema delicado, hay que tratarlo bien, hay que crear los debidos seguros, los debidos candados para que no pueda venir cualquier país y establecerse, que todo responda a una necesidad, ¿no? Así es, arquitecto. Imagínese usted que cuando uno lee el libro de Summers on Strategy, el problema no es exclusivamente de análisis de fuerzas militares. Summers comienza diciendo que el primer error que se cometió fue que se vulneró el proceso constitucional en los Estados Unidos y al imponerse la tesis del presidente Johnson, la guerra se convirtió en la guerra de Johnson, luego se convirtió primero en la guerra de Kennedy, luego quiere decir el espíritu nacional no estaba involucrado. ¿Es un tema político? Es un tema político. Y eso puede pasar aquí, ¿no? Eso es la guerra, o sea, trato de resaltar la figura de quien está al frente. Exacto. Pero realmente eso... O me impongo por estos ajetreos constitucionales y saco adelante mi tesis, pero el problema no es ese. Saco adelante mi tesis vulnerando, por ejemplo, el proceso constitucional y sucede que puede pasar lo que pasó en los Estados Unidos, que la gente dice, esa es la guerra de Johnson, no es la guerra nuestra. Y entonces se vulneraba el primer principio de la guerra, que es que esté apoyado por toda la opinión pública de un país. De tal manera que en estos temas de las bases militares no es cuestión de sacar adelante un sí o un no, es cuestión de que el Ecuador tenga lo que tuvo Taiwán, por ejemplo. Taiwán enfrentó el problema con China y yo en algún momento cuando estuve hace 25 años atrás o 20 años atrás en Taiwán les dije, ustedes van a sobrevivir, nos han tratado como si fuéramos presidentes, pero van a sobrevivir no por la amistad y la simpatía que susciten en las personas que vengan acá, sino en la medida en que ustedes como país tengan algún ingrediente, algún insumo que sea de interés de las dos potencias que están enfrentando. ¿Sabe lo que hicieron los taiwaneses? Desarrollaron la industria de chips, que es anhelada por chinos
y por americanos. Nosotros deberíamos aprovechar la posibilidad de tener una presencia militar extranjera para potenciar el desarrollo primero de una doctrina adecuada, pero eso supone que nuestro estamento militar igualmente va a estar al día en lo que se refiere a... Es decir, hay que abrir esa ventana en la Constitución de la posibilidad de presencia de bases militares, pero bajo estos requerimientos. Obviamente. 1, 2, 3, los que sean necesarios. Así es, arquitecto, porque de lo contrario, la presencia o un no... manual debe de haber, ¿no? De instalación de bases, qué es lo que se va a necesitar, el desarrollo que usted dice, o sea, aparte del militar posiblemente o estratégico, este desarrollo tecnológico, ¿no? Así es. Fíjese que en este último feriado, la gente de San Borondón vuelve a irse a la playa de vacaciones y cuando regresa encuentra que le han saqueado los departamentos y nuevamente se produce una reacción porque obviamente ya topa. ¿Y qué dicen? Vamos a llamar a los historiadores, vamos a llamar a los sociólogos, tiene que hacerse, pero a historiadores, sociólogos, politólogos que tengan un conocimiento sobre estos temas, porque de lo contrario usted lee en la prensa unas especulaciones que están totalmente ajenas a la realidad que se está viviendo, ¿sí? Yo pienso que es correcto mencionarle, por ejemplo, al arquitecto Carrión, que es un colega, es un hombre que cuando opina realmente aproximándose al detalle. También tenemos a Pontón, que es un ex director del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que cuando usted le oye opinar, realmente se ve que aporta, pero en cambio hay otras personas que, por ejemplo, insisten en la cuestión del armamento. Ese no es el primer paso. El primer paso es tener una doctrina adecuada que nos permita enfocar el problema en general. Eso incluso determinaría qué tipo de armamento vamos a necesitar. Exactamente, ¿no? Arquitecto. Ajá. Exactamente. No tener por tener. Es el caso de la misión militar italiana. Vino y nos vendió un montón de material viejo que había sido utilizado en la Primera Guerra Mundial. Y entonces personas como mi general Larrea Alba dicen, se gastó bastante dinero, pero sucede que no sirvió para nada. Así es. Vamos al otro tema, las elecciones en los Estados Unidos. Ha ganado Donald Trump, el republicano Donald Trump sobre la demócrata Kamala Harris. ¿Qué significa eso en el contexto global? Estados Unidos es la mayor potencia del mundo, digámoslo, o sigue siendo la primera potencia del mundo. De pronto hay disputado con China y Rusia. Pero esto ¿qué significa en el ambiente regional? Sobre todo el volver al tema Trump, que es un poco de línea más conservadora. Bueno, yo creo que las dos ofertas de campaña de Trump que todo el mundo y nosotros los ecuatorianos debemos tener en mente es la posibilidad de eliminar los conflictos de Ucrania y de Gaza, ¿no es cierto?, del Medio Oriente. Porque acuérdese usted que nuestras exportaciones de banano, nuestras exportaciones de camarón se ven... esos son nuestros mercados. Y se ven vulneradas y estropeadas por estos conflictos internacionales. Entonces nos interesa. Lo importante de Trump sería que pueda llevar adelante estas dos ofertas de campaña y que el mundo entre en un proceso más bien orientado hacia la paz, porque en este momento estamos en riesgo de que haya una guerra nuclear, eso es usted sabe, ¿no? Y con Israel con capacidad nuclear, en fin, en Ucrania también hay un riesgo permanente, de tal manera que esas son las dos cosas importantes de Trump. El otro asunto importante es la posibilidad de que sean expulsados los migrantes. Y eso nos topa directamente a los migrantes indocumentados. Claro. Entonces, usted sabe que se han hecho estudios de lo que significaría para la economía de los Estados Unidos la expulsión de los migrantes, de tal manera que una cosa es la oferta de campaña y otra cosa es la posibilidad de que en realidad eso se llegue a implementar. De hecho, en la presidencia anterior él no cumplió muchas de las cosas que ofreció. Claro. ¿No? Y los ecuatorianos debemos estar listos en esa medida. Yo tengo una cuestión particular para observar el asunto de... Usted sabe que Roma se inició en el siglo VII antes de Cristo, en Occidente duró hasta el siglo V, pero en Oriente duró hasta el siglo XV con la cuestión de Bizancio. Roma en sus inicios tuvo unos hombres extraordinarios. Uno lee las biografías paralelas de Plutarco, ve unos seres extraordinarios, pero sucede que con el tiempo fueron degenerando, ¿no? Y llegaron a elegir verdaderos psicópatas. Entonces, el problema para nosotros, porque los comentarios del New York Times y todo esto dan a entender que tenemos un individuo que fake news
las noticias falsas y todo lo demás, de tal manera que la humanidad tiene que lidiar ahora con ese tipo de líder que está conduciendo a la primera potencia del mundo, ¿no? Claro, un líder que más allá de ser un empresario exitoso, ha sido alguien que ha estado más en el mundo de la farándula y de la polémica, ¿no? Como es Donald Trump, y que ojalá ahora, en este segundo periodo, más vale encuentre la madurez que de pronto no tuvo en el primer periodo presidencial. Imagínense que nosotros veíamos a los Estados Unidos como el ejemplo de la democracia, ¿no? Y al terminar el periodo hubo este asalto al Capitolio, en fin, que significa algo atroz para... Nosotros veíamos, oigan, ¿qué pasó? Sí, ¿no? Claro, algo increíble. Ajá. De tal manera que eso significa que las conciencias de los ciudadanos a nivel del mundo advierten que algo grave está pasando en la estructura política mundial, ¿no? Que ya estos dictadores de tipo latinoamericano ya no solo están en nuestro ambiente, sino también allá. Eso es muy grave. En este diálogo social político que ustedes tuvieron, doctor, ¿qué coincidencias encontraron de esto que usted ha hablado, por ejemplo, en el tema de las bases extranjeras en Ecuador? ¿Existió una coincidencia, casi una unanimidad en decir que estén las bases, que esté abierta esa ventana en la Constitución, pero bajo ciertas condiciones? No, yo le respondería a esa pregunta como un no, y el problema es que aquí en el Ecuador no se ha estudiado el asunto militar. Aquí hay poquísimas personas que, incluso de los militares profesionales, que conocen muy poco sobre el tema, de tal manera que escuchar opiniones en el evento que nosotros tuvimos, son opiniones de personajes civiles, pero que están muy alejados del tema militar, y esto es un asunto que requiere el tema militar como un insumo importante. Ya le digo, uno al asistir, aquí en las universidades ecuatorianas no hay una sola cátedra de polemología. La polemología es una cátedra que estudia la guerra, pero ya no desde el punto de vista militar, sino de sociológico, político, histórico, económico, etcétera. Usted puede comprender, arquitecto, que todo un país como el Ecuador no tenga una sola cátedra. Ya no hay ni voces en las universidades, lastimosamente, doctor. Se ha perdido eso porque todo está cooptada políticamente. Tomemos un ejemplo del COVID. Cuando vino el COVID, la Universidad de San Francisco se puso a estudiar la estructura molecular del virus. Mientras ella estudiaba la estructura molecular del virus, podíamos asistir a la defunción de toda la población ecuatoriana. Lo importante era reaccionar con medidas que son muy sencillas, como por ejemplo el uso de la mascarilla, evitar dar las manos, etcétera, etcétera. Yo le digo a las personas que me están escuchando, ¿saben cuáles eran la fuerza aérea de los vietnamitas del norte? Las abejas africanas. Había un vietnamita que estaba con un panal de abejas instruidas, y cuando veían que se acercaban los norteamericanos, topaba el palito y salían las abejas a agredir a los... Imagínense usted, esa era la fuerza aérea. Ese tipo de detalles es el que hay que conocer para vencer en este tipo de guerra. Doctor, se nos ha acabado el tiempo de la charla, el tiempo en televisión es corto, pero le volveremos a invitar porque es importante también hablar de los conflictos bélicos, que simplemente los hemos topado básicamente desde la óptica o oferta de campaña de Donald Trump de acabar esos conflictos internacionales, pero en una próxima ocasión hablaremos de a qué se deben estos conflictos, ¿no? Y cómo solucionarlos. ¿Se puede conseguir una paz verdadera o por lo menos una tregua que permita la supervivencia de la humanidad? Muy gentil, doctor. Muchas gracias, arquitecto, muy amable. Amigos, ha estado con nosotros el doctor Ramiro Mosquera Chávez, experto en seguridad, analista militar, tácticas militares, paracaidista, además, siempre listos, dijo, ¿no? Siempre listos. Ese es el lema de los paracaidistas. Aquí listos, siempre listos. Ha estado con nosotros para hablar del diálogo social que tuvieron en días pasados, y también en ese diálogo se topó bases extranjeras en el Ecuador, elecciones en los Estados Unidos, los conflictos bélicos Rusia-Ucrania, Israel-Hamas, Hezbollah, Líbano-Irán, y hemos estado hablando la óptica, el pensamiento, qué es lo que propone, cuál es el pensamiento, como ya lo dije, del doctor Ramiro Mosquera Chávez. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.